¿Tenés ganas de putearlo a Milei? Te digo la verdad, yo lo hice, pero incluso antes de que sea candidato, antes de 2021, concretamente corría el año Digiri, no, el año 2020, plena pandemia. Se dio lo siguiente: habían aumentado el alcohol en gel de una manera estrambótica y el gobierno de Alberto intervino para ver si podían bajar un poco la locura de los precios que se daba por la oferta y la demanda. Y al mismo tiempo, varios estados del mundo pusieron plata en la economía para sostener el consumo, sostener los sueldos y que sobrevivan las empresas. En ese contexto hablamos con Javier Milei, un tipo al que yo sabía que lo iba a hacer calentar. Esto está absolutamente calculado, empezamos chill, tranquilos, pero el tipo va levantando temperatura, hasta que se da el estallido que siempre tenía en animales sueltos. Esta fue la conversación con Javier Milei allá por el año 2020. El nivel de estrago que tiene para la economía mundial este tema del coronavirus es realmente proverbial. Han caído las bolsas, siguen cayendo las bolsas a niveles que no se registraban desde 1987. Hay realmente una crisis por venir. Algunos anticipan que incluso las consecuencias van a ser muchísimo peores que las del 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. En medio de todo esto está en sí mismo la crisis sanitaria que los distintos países afrontan de distintas maneras. Macron suspendiendo el pago de los alquileres de las empresas, con Giuseppe Conte en Italia poniendo mucha plata. Hay una discusión acerca del rol del Estado, ¿no? Y tenemos a alguien en línea que no es muy amigo del Estado, que es Javier Milei. ¿Cómo le va, Milei? Buen día. Buen día. ¿Cómo está viendo esta situación? Bueno, en realidad la crisis tiene algunos elementos que, digamos, la profesión está acostumbrada a tratar y hay otros que inexorablemente no puedes hacer nada. Uh-huh. O sea, vos por un lado tenés que el tema de la enfermedad genera un shock adverso de productividad y eso va a hacer caer básicamente el ingreso, y eso, como se está dando en todos los lugares del mundo, se va a generalizar. Eso lo que va a hacer además es que, digamos, los ingresos de todos caigan, pero como digo, esto se asume de que va a ser transitorio. Vos lo que tenés que tener en esos casos es stocks, digamos, para consumírtelos, o básicamente poder endeudarte para poder mantener tu sendero de consumo y que, digamos, eso no sea muy significativo para el bienestar de las personas. Y la contracara de eso es que los precios van a subir, digamos, van a tener tasas de interés más altas. Eso es por un lado, o sea, eso es lo que tiene que ver con el shock de características reales. Lo que pasa es que al shock de características reales se le suma lo que tiene que ver con el incremento en la aversión al riesgo, un aumento del miedo de la gente, y eso lo que hace es que el portafolio de los inversores se modifique desde los activos riesgosos hacia los seguros. Claro, por eso, aunque Estados Unidos bajó a tasa cero, van igual a los papeles norteamericanos, digamos. Bueno, exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un evento de pánico, la gente demanda los activos más seguros, que vendría a ser quedarse en dólares, quedarse en euros, títulos del gobierno norteamericano, títulos del gobierno alemán, y lo mismo respecto a los japoneses. Uh-huh. Consecuentemente, ¿qué es lo que pasa? En esa situación, fíjate que se te hace un spread de tasas. ¿Por qué? Porque al desprenderte de los activos privados, sus precios caen y sus tasas suben, y como vos estás comprando los activos del sector público, sí, sube ese precio y la tasa baja. Entonces ese spread se aumenta, eso te está marcando el nivel de riesgo de distrés que tiene la economía. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos? Y eso ya lo anunció también el Banco Central Europeo, que frente a ese evento lo que hace es poner la tasa en cero para poner la tasa de interés del Banco Central en línea con la de los mercados de bonos, y en ese contexto
los bancos le piden plata gratis al Banco Central. ¿Para qué? Para abastecer la demanda de dinero de la economía. ¿Por qué es importante esto? Porque suponete lo siguiente, que vos te asustás, vos tenés tus ingresos y ahora querés, por una cuestión de seguridad, querés tener más dinero en tu bolsillo. Bueno, la contracara de eso es un derrumbe de consumo. Claro. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales en estos contextos? Que es lo mismo que hizo durante la crisis subprime. Básicamente, abastece todo el dinero que vos quieras tener en el bolsillo con tal de que no dejes de consumir. Claro, hay una crisis de liquidez importante. Ahora, Milei... No, justamente lo que están tratando de evitar es que se produzca una crisis de liquidez. Claro. Ahora, Milei, ¿no se le queman los papeles de su ideología con esto que se está viendo? Digo, Estados Unidos interviniendo, Francia interviniendo, Italia interviniendo. El fondo habla de $1 billón que podría volcar en la economía para sostener el consumo. A ver, pero digamos, ¿en qué parte crees que se me queman los papeles? Usted dijo hace poco en Chile que prefiere, ante la mafia y el Estado, prefiere a la mafia, porque la mafia tiene códigos, cosas por el estilo, siempre carga contra el Estado. Le parece como una especie de degeneración de la organización humana. Y hoy el Estado es quien garantiza... Pero de hecho lo es. Hoy es el Estado, los países de con Estados fuertes los que la garantizan... mafia admite la competencia, el Estado no. Pero hoy por hoy son los países con estados más fuertes los que están controlando más, por ejemplo, el coronavirus. Hablamos de China, hablamos de Rusia, estamos hablando de Cuba, ni hablar. A ver, vamos Corea del a Sur. ponerlo en primer lugar, lo que estás planteando es un contrafáctico que no tiene sentido. Uh-huh. ¿En qué punto? En el sentido de que vos tenés salud pública, ¿sí? Al mismo tiempo que vos también tenés el sector de la salud privada hiperregulado, hipercontrolado en cantidades, hipercontrolado en calidad e hipercontrolado en precios. Eso no es mercado. Eso no es mercado. Eso se parece más a un modelo fascista donde, por ejemplo, te fijan los precios, las cantidades, las calidades. Entonces, pero hoy, digamos, por ejemplo, con el alcohol, el alcohol digamos, en gel, o sea, si vos querés seguir sosteniendo, digamos, el que está mal, digamos, si crees que me podés torear, digamos, o sea, es tu problema, o sea, digamos, la respuesta, digamos, toreo, o sea, si querés te doy la respuesta de mercado, sea, porque claramente, o sea, vos, entonces no podés hacer un contrafáctico de algo que verdaderamente, digamos, lo tenés maniatado. Es como que vos te digas, sí, ¿sabes qué? Vos sos mejor boxeador que Tyson porque lo cagaste a trompado, sí, pero sucede que a Tyson lo tenías encadenado. Te voy a dar un ejemplo de cómo no hay mercado. Pero a mí lo que me importa es que la gente no se muera, ¿no? Si hay o no porque mercado. Porque si no vas a permanecer en la ignorancia. Escúcheme, Milei, pero yo no es que bueno, lo por quiero eso torear, ¿me dejás explicar? Pero quiero que dialoguemos, porque si no pero te estoy explicando, vos me preguntás algo que no está bien. ¿Crees que me puedes torear? No tenés con qué, y te estoy explicando ¿Cómo sabe que no tengo con qué? Cómo funciona. ¿Cómo sabe que no tengo con qué? ¿Me comprendés? Milei? Y porque la pregunta es bastante tonta, entonces, digamos, por eso, digamos, estoy tratando de explicarte con dibujitos animados a ver si entendés. Sí, bien, yo creo que usted puede hacerlo, bueno, entonces, aún siendo digamos, casi un paciente te voy a psiquiátrico. mostrar un caso donde vos, por ejemplo, no dejás que actúe el mercado. Vamos por el caso del alcohol en gel. La gente está desesperada y ahora pide controles de precios. Yo entiendo, Dios, que la gente ignorante, que no tiene el más mínimo conocimiento de economía, pida semejante cosa. Ahora, tenemos evidencia de más de 4.000 años de qué causan los controles de precios. Los controles de precios lo que hacen es generar escasez. Reduce la oferta de ese producto y no solo que genera una reducción de la oferta del producto, sino que además se generan mercados paralelos donde el precio vuela por las nubes. Entonces aquellos que, digamos, se creen tan buenos y tan benefactores sociales y tan, digamos, amigos de la sociedad para favorecerla y ayudarla, ¿sabes a quién terminan perjudicando? Terminan perjudicando a los que menos tienen, y te voy a explicar por qué. En primer lugar, porque una de las cosas que sucede es que termina habiendo menos cantidad del bien que tendría que haber en condiciones normales. Como consecuencia de ello, ¿qué es lo que pasa? Termina habiendo más muertos, es decir, que aquellos que sugieren controles de precio para esta situación en realidad son asesinos.
O sea que Sí, Alberto punto. Fernández es asesino. A ver, Porque Alberto ese es Fernández el retrotrajo segundo los punto precios, dicen, es no, el pero presidente esto de la perjudica nación. a los que Es menos casi una tienen. calumnia Te lo que aviso está haciendo cuando este se da hombre. esa situación, ¿sí? Cuando se presenta esa situación, justamente a los que menos les resulta fácil llegar a los mercados, es justamente a los que menos tienen. Por lo tanto, terminás favoreciendo a los que más tienen, que tienen el estómago de ver cómo carajo se arreglan con algún político chorro corrupto para acceder al bien, ¿sí? Y al pobre Cristo que no tiene ni para morfar, tiene que ir a buscar las cosas al mercado paralelo con un precio en las nubes. Por lo tanto, Claro, pero digamos, ahí tenés Alberto un hizo una ejemplo, intervención al presidente de la digamos, cómo Nación. esto funciona ¿Usted va a hablar todo solo, mal. Milei? Escúcheme, el presidente de la Nación hizo una medida que todos consideramos favorable respecto de retrotraer los precios del alcohol en gel y los barbijos. ¿Usted está en Es un contra de eso? disparate del tamaño Usted de una casa. dejaría Lo libertad único que del va a mercado. hacer, ¿sabés lo único que va a pasar? Es que va a haber menos barbijos y que va a haber menos alcohol en gel y que la gente va a estar peor y que se va a morir más gente. O sea que los que fabrican pasa alcohol es en que gel van a esperar al siguiente virus para presidente está venderlo. rodeado de economistas que son brutos, ¿sí? Digamos, y hay gente, digamos, que, digamos, o sea, entonces, una persona que no está formada en economía, yo entiendo, ¿sí?, que vea la situación y le parezca injusta. Ahora, la realidad es que el sistema funciona así. Lo que hace el sistema de precios es guiar los recursos hacia donde son más necesarios. Esto ha pasado en caso de catástrofes naturales. Aquellos lugares donde hubo catástrofes naturales y tuviste controles de precios, se generaron unas hambrunas y unos desastres de novela. Yo le Entonces, vos doy- liberaste yo le doy- los precios, yo le doy un caso ¿qué pasa? de Los no tan recursos se asignan lejano. hacia donde tienen que ir. Milei, pero yo no le doy un caso tan lejano. Cuando se inundó Comodoro Rivadavia, la anónima de los Peña Brown que estaban en el gobierno aumentó el agua mineral a valores exorbitantes. Nadie le puso un control, igual la gente no lo podía comprar. O sea que los Pero papeles se ¿sabés le lo que queman. pasa? No, pero ¿sabés lo que pasa? Mirá, cuando vos tenés una catástrofe, ¿sabés lo que pasa? Vos tenés que minimizar el daño. El daño se minimiza en la medida que vos tengas un mayor abastecimiento de cantidades. En ese contexto, ¿sí? Digamos, obvio que los precios van a ser más altos porque se disparó la demanda y se contrajo la oferta. ¿Y ahí qué pasa O con sea, los pobres? si vos querés hacerlo, si vos no querés, si vos vas a mitigar la señal de precios, lo que vas a hacer es multiplicar la escasez y vas a multiplicar el quilombo. O sea, querés hacerlo, sabes que hay más de 4.000 años de evidencia empírica sobre esto. Lo querés hacer, hacelo. O sea, está en un libro de texto de primer año de economía. O sea, ¿sabes qué genera escasez? Genera más desastre. Lo querés hacer, hacelo. O sea, digamos, promover esta idea, digamos, que es promover más muertos. Dale. Milei, en las últimas elecciones, el candidato más parecido a usted, Esper, le fue muy mal. ¿Y eso qué tiene que ver? La pregunta es que... Pará, no, te voy a explicar pero varias pero cosas. falta Primero, la segunda parte de yo la no pregunta. apoyé a Esper y hay una carta, Pero la segunda, parece que no estás informado. la segunda donde parte de yo, la pregunta digamos, decía, junto a unos colegas es que la le gente no quitamos el interpreta apoyo lo que a Esper. usted está diciendo o que sus ideas son malas. No, yo te estoy diciendo otra cosa. Lo que te estoy diciendo es No, la que pregunta está nosotros hecha. no apoyamos a Esper, primer punto. Pero ese es más Segundo parecido a punto, usted. Usted se hay parece que a distintos Del tipos de Caño. liberales. Hay liberales clásicos, hay liberales minarquistas y hay liberales anarquistas. Entonces, digamos, fíjate, digamos, o sea, y además yo no participé en el proceso No, porque electoral. le fue para el culo Entonces antes. está cometiendo una falacia. Pero le fue que es mal una antes. falacia, La digamos, gente de varios sentidos. o no Primero lo porque interpreta es o una cree que analogía sus ideas falsa. son una Segundo, basura, porque yo Milei. no participé. No, porque la gente no lo quiere. Lo quieren los medios de comunicación, porque da Bueno, está rating. bien, digamos, La gente- el tema es el siguiente. El mundo no comparte sus ideas, Milei. Entonces es una Acéptelo. falacia populum, ¿sabes por qué? Porque a Galtieri cuando dijo que iba a invadir las Malvinas y que nos íbamos a quedar con la Malvina, llevó más gente que Perón a la plaza. Entonces, andá y estás festejando a Galtieri o estás festejando a Mussolini o a Hitler. Vamos, No, yo lo que para digo, cometer no, la falacia lo que digo- populum, ¿eh? No, yo lo que digo es que usted tiene unas ideas de mierda, Milei. No estoy diciendo ni que sea Hitler digamos, ni es Galtieri. la percepción de las personas poco inteligentes que Ujú. son esclavos de la religión del Estado, muy cortas mentalmente, que quieren resolver las cosas por el método violento, justamente, digamos, piensan como vos. Obviamente, digamos, yo no puedo pretender que la gente evolucione a un estado superior como el mío y lamentablemente vos tengas que estar... No. tan Es bajo. Giordano Bruno, ¿entendés? Es Giordano Bruno, es Galileo Galilei.
mezclado con un Playmobil. Le agradecemos mucho, Milei, por este agradable Gracias contacto. por la falacia dominen. Sí, hombre de paja, o sea, sos tomate. un mediocre. Tómatela, Gracias. psiquiátrico.